Como saben, la Agencia Nacional de Vivienda tiene el ingreso de la Oficina del Inversor, donde se ingresa la vivienda promovida. A raíz del cambio de la reglamentación 2020, al quitarse topes de monoambientes, sacarse topes de un dormitorio, quiero decir, en los edificios, incorporar monoambientes hasta un 25%, se ha logrado un mayor dinamismo y a partir del 2020 se ha generado un incremento en la presentación de proyectos. Tanto es así que tuvimos un récord de ingreso de proyectos en el año 21 con 180 proyectos y el año pasado, 2022, se cerró nuevamente con un incremento en 192 proyectos ingresados. En cantidad de viviendas, en el año 21 se ingresaron más de 5.000 viviendas. El año pasado bajó un poco la cantidad de viviendas, quiere decir que se ingresaron más proyectos con menor cantidad de viviendas, pero esto igual muestra un aumento importante al quitarse los topes y un dinamismo muy grande en el funcionamiento de la construcción. Asociado a eso, lo que empieza a movilizarse mucho más son las solicitudes de devoluciones de IVA y recuerden, la vivienda promovida lo que genera es justamente devoluciones de IVA y beneficios a la primera y venta, digamos, básicamente, y alquiler. A partir de este año, del año pasado, se generó un récord en lo que significa las solicitudes y las devoluciones de IVA. Ustedes cuando recorren las ciudades, Montevideo sobre todo, hay muchas zonas de Montevideo que ven, sobre todo en zonas como por ejemplo Villa Muñoz, La Blanqueada, Tres Cruces, distintas zonas que por más de 20 años no han tenido obra nueva, bueno, aparecen alguna construcción justamente con los carteles de vivienda promovida, donde aparece ANB. Y eso resulta muy interesante porque dinamiza algunos sectores que hoy, como les decía, hace 20 años no tenían una obra nueva. Asociado a eso, los promotores también dicen que tienen, muchos de ellos, casi el 100% de las ventas de estos lugares en los que se está construyendo. Porque genera que se quiera ir a vivir a viviendas nuevas, a lugares más interesantes justamente de vivienda nueva. Montevideo sigue manteniendo la gran cantidad de ingreso de vivienda promovida. Le sigue Canelones con un incremento muy grande en la ciudad de la costa. Ahí es donde se ve el mayor aumento de ingreso de vivienda promovida. Le sigue Maldonado, que tiene también su volumen grande, pero en determinada manera más estable. Y en el interior, con un gran porcentaje, aparecen Paysandú, Salto y Soriano, donde también se están generando muchos ingresos de vivienda promovida y últimamente Colonia también está generando, donde se genera ingreso de vivienda promovida y la venta asociada también al ingreso. Cuando hablamos de ventas, por ejemplo, el año pasado el registro indica unas 2.073 viviendas vendidas de primera venta, digamos. El precio promedio ronda en los $2.082 el metro cuadrado por vivienda construida. Eso es el promedio de precio de vivienda que nosotros tenemos registro del año pasado, 22, cierre al 31 de diciembre. En cuanto al tamaño de los proyectos, ¿se trata de proyectos grandes, medianos, pequeños? Bueno, hay una variabilidad muy grande estadísticamente. Hay proyectos, dependiendo de las zonas, en Montevideo se generan, digamos, proyectos cercanos en Tres Cruces, Cordón, en esa zona, proyectos de monoambientes, por ejemplo, un dormitorio. En otras zonas hay más proyectos de 2 dormitorios,
3 dormitorios. Volúmenes, bueno, si son grandes o chicos, dependiendo de justamente en dónde se insertan. En Montevideo más edificios, en algunos, bueno, como Paysandú también, hay Saltos, son construcciones de edificios. Y en Ciudad de la Costa, por ejemplo, son algunos proyectos pueden ser catalogados grandes, pero en una gran mayoría proyectos medianos, más ajustados a la zona, digamos. Cambiando de tema, acerca de los llamados que tiene abiertos actualmente la ANB, actualmente hay un llamado a expresiones de interés. Exactamente, está abierto en la página de la Agencia Nacional de Vivienda. Ustedes pueden encontrar el llamado de expresiones de interés. Va hasta abril, hasta mediados de abril. Hay 74 propiedades que incluyen garajes, comercios, terrenos, casas que hay que hacerle mejoras, viviendas para hacerle mejora. Son todas, se comercializan en la situación edilicia en la que están. En todo el país, son 74 en total, y lo que hacen es justamente descargar las bases, mirar, acercarse a la Agencia Nacional de Vivienda o a la sucursal e ir a ver la vivienda, el padrón, el comercio y acercar la oferta para esta propiedad. ¿Cómo es el proceso de selección después, digamos, entre todas las postulaciones que hay? El proceso se elige en función de cuántas ofertas estuvieron y si se llega al precio requerido para ello. También hay un llamado a la construcción de viviendas en altura, pero en madera. Correcto, tenemos abierto un llamado para la ciudad de Durazno, un terreno excepcional, en donde se lanzó justamente la semana pasada por parte del Ministerio, y la agencia también estuvo presente, un concurso para realizar un llamado, para realizar una construcción de un edificio entre 6 y 9 pisos de altura. La idea es, como se viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda, llevar adelante un piloto de vivienda en altura en donde se use madera estructural nacional para realizar el mismo. Sabemos que en distintas partes del mundo esto ya es un construir de todos los días prácticamente. Y bueno, Uruguay con su materia prima está capacitada justamente como para entrar también en ese camino. No olvidemos que no solamente al tratar de ser materia prima de Uruguay, fortalecemos a la industria y también todo lo que es aserríos para lo que son carpinterías y demás. Entonces creo que en ese camino estamos caminando, y la intención es este piloto en altura para desarrollar justamente la posibilidad de no solamente vivienda de baja altura, pero particularmente vivienda de calidad. Entonces, cuando estamos hablando de construcción en altura, estamos hablando de cierto tipo de nivel de edificación, de cierto tipo de calidad de vivienda, la que sabemos que no es de calidad, digamos, no estamos hablando de calidades medias bajas, sino que estamos hablando de calidades altas. Entonces, ahí dinamizamos un nuevo sector de la construcción en madera para poder justamente dar un confort y una calidad en la construcción, y yo creo que eso puede ser perfectamente estar al alcance de toda la población, digamos. ¿Cómo se ha preparado la ANB? ¿Han tenido contacto con técnicos de otros países donde ya sea una realidad esto de la construcción de edificios en madera? Sí, han participado técnicos de la agencia, así también como el vicepresidente. Ha estado viajando a Finlandia a conocer de primera mano cómo son estos edificios, cómo se vive, cómo es la industria asociada, cómo se planifica. Bien, han venido expertos de Finlandia también acá a Uruguay a conocer la realidad uruguaya, y realmente nos damos cuenta que estamos muy bien posicionados, así como los comentarios recibidos por ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente ponernos en acción, manos en obra, y realizar este piloto para romper las barreras normativas que
muchas veces tenemos.